Lilia Llanto, quien nos acompaña hoy, es vicepresidenta académica de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, UNICSA, aquí en Perú. Es doctora en lingüística, tiene un diplomado de segunda especialidad en educación intercultural bilingüe por la Universidad Católica del Perú, diploma de posgrado en neurolingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vicepresidenta de investigación de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, es directora del SILA, el Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, es docente e investigadora en temas de teorías lingüísticas y lingüística aplicada a la educación intercultural bilingüe. Y no queríamos dejar este último tópico, que era un poco largo, extenso dentro de su descripción, pero es que es aquí donde yo creo que radica esto, que yo me maravillo por todas las lenguas originarias que además ha revisado, ha podido estudiar Lilia, que es Ayánica, Yaneyas, Nomaxiyengas, Quechuas y Aymaras. Así que te doy pase, Lilia. Voy a dejar de compartir yo. Bien. Muchas gracias, Anita. Aquí, no sé si me escuchan bien. Sí, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Y veo a Sonia. Un gran saludo para Selva de Sueños. Con este evento realmente nos está dando todo un espacio, ¿no? Saludando a Teresa, a Merced y a Rosel. Realmente creo que todas nos estamos sintiendo incluidas. Realmente es un foro que empieza por nosotras y creo que vamos a contar un poquito de nuestras experiencias, compartir lo que pasa en el Perú, quizás no todo en el Perú, pero en esta parte de la selva central, y cómo es que nosotros nos proyectamos hacia la sociedad, ¿no es cierto? Cómo compartimos desde nuestro sentir, porque empezando porque la interculturalidad no es un tema de definición como cientos y cientos de personas lo ven, ¿no? ¿Qué es interculturalidad? El respeto al otro, y decimos el otro, y quién será el otro no lo sabemos. En este caso creo y yo siento, ¿no?, que la inclusión es justamente o que nos reciban con ese afecto, con esa apertura, o que nosotros recibimos a los otros, que como he estado observando en las experiencias que ustedes contaban en los diferentes aspectos, ¿no? Los seres humanos nos sentimos bien en algún ámbito porque nos están recibiendo como parte de, no es simplemente una invitación, sino poco a poco vamos a formar parte de esa comunidad. Entonces vamos a pasar algunas diapositivas, tengo un PPT ahí más que de fotos, como para que ustedes se trasladen un poquito al Perú, a la selva central, y nos acompañen un poquito y poder visualizar esto. Voy a compartir el documento que tengo. No sé si lo están viendo. Ana me dice si se ve. Sí. Perfecto. Entonces acá voy a sacar esto. Ya. Voy a hacer que crezca. Ya, ok. Bien, estamos viendo ahí un paisaje bellísimo. Es el río Tambo. Navegando por este río, nosotros vamos a ser los que vamos a pedir que nos incluyan también. Nosotros estamos viendo siempre cómo incluimos a los demás, pero en este caso nosotros tomamos una decisión desde la universidad, como ven ustedes ahí, Ana lo dijo, la Universidad Nacional Intercultural de la Selva, ¿no?, Central. Tiene el nombre de Juan Santos Atahualpa, un mítico y legendario personaje
que se movía entre los Andes del Perú y la selva, ¿no? Y de ese personaje es que ha recibido esta universidad ese nombre. Vamos a seguir pasando. Navegando por este río tenemos pues este mapa, ¿no? ¿Cuántas comunidades hay? Hay muchísimas comunidades. Uno se imagina la selva central poblada de bosques y de árboles. Cuando uno viaja por avión dice, bueno, en esa parte no hay población, no hay personas, no hay seres vivos, pero totalmente errados, porque tenemos ahí más de 100 comunidades. Todos esos nombres que son nombres originarios, como empezando desde, por ejemplo, lo que tenemos acá en el círculo azul de Pozzoteni, ¿no? Donde hay un centro donde también se puede ir a estudiar en Poyeni. Este ha sido siempre nuestro centro como universidad cuando estuvimos en la parte de investigación. Nosotros vimos este tema de la inclusión justamente porque la universidad estaba casi al margen de lo que es incluir a los estudiantes de estas comunidades. Llamándose Universidad Intercultural, no tenía estudiantes de las comunidades nativas, ¿no? Entonces, hemos viajado por muchos de estos lugares y gracias a esa interacción, gracias a la inclusión, pues vamos a ver algunos ejemplos y algunos casos donde realmente ellos ya han percibido que si nosotros queremos esa relación armónica que debe haber, ¿no?, entre los seres humanos, pero además como universidad, ¿cuál es la función y el servicio que se le da a los pueblos originarios de la selva central del Perú? Que ellos se incluyan, pero llevando sus conocimientos, el aporte que ellos dan en la lengua, como mucho se hablaba también de la lengua, la cultura, en fin, ¿no? Entonces nosotros vamos a pasar rápidamente. Tenemos 4 escuelas: la de educación intercultural, la ingeniería ambiental, que está muy relacionada con la naturaleza, ingeniería civil, para utilizar los recursos originarios, como el bambú, por ejemplo, que se está trabajando mucho ahora, para hacer casas de madera, ¿no?, etcétera. Y también el otro tema de la ingeniería civil y ambiental, las dos, digamos, se complementan, es el tema de que todo el paisaje está lleno de cataratas, o sea, hay agua por todos lados. Sin embargo, el agua de esta zona está contaminada, entonces es una paradoja tremenda, ¿no? Administración de negocios internacionales, ¿por qué? Porque esta zona es riquísima en recursos naturales, pero no se sabe cómo darle el valor agregado a todos estos productos. En fin, tenemos varias sedes ahí que podemos ubicarlos en el mapa, ¿no? Esta es la sede de donde está la Escuela de Educación Intercultural Bilingüe, que han visitado justamente Sonia y Ana, han estado en este lugar. Es un lugar bellísimo, como ustedes pueden ver, donde los estudiantes, ¿no?, pueden tranquilamente respirar, estudiar, reflexionar con crítica, porque ahora todos sabemos que el estudio no es solamente de documentos, sino de la experimentación, pero también con una reflexión crítica, ¿sí? Muy bello, en realidad. Ojalá todas nuestras sedes fueran así. Nosotros estamos luchando porque ya no construyan más edificios de 5 o 10 pisos con ascensor, ¿no? Y porque a veces uno dice el modelo de la costa es sin techos de caídas de agua, pero bueno, nos malogran todo. Y eso también es inclusión. ¿Cómo se incluye el saber justamente cultural a la ingeniería civil? Es lo que les decía. No es una ingeniería civil simplemente por ver modelos externos, perdón, sino de cómo transmitimos todos esos valores culturales. Siguiendo, se me congela. A ver que no quiere pasar. No sé, se me colgó. Bueno, el tema es que en este caminar de ir a una comunidad y otra, porque en esta parte del Perú, solamente en la selva central tenemos una familia grande que es la Arawak y tiene 4 pueblos, ¿no?,
el Ashaninka, como ya se mencionó, Yaneshas, Nomatziguengas y Caquintes. Entre los Caquintes es el pueblo que quizás está ya en un proceso de extinción, porque justamente no hay ese trabajo, ¿no?, de integración, de atención a las comunidades como debería ser. Está bastante alejado. Para llegar allá tenemos generalmente que ir en helicóptero, porque no hay modo, ¿no? En las otras zonas todavía los Yaneshas que están entre el departamento de Pasco, Oxapampa, que es un paisaje también maravilloso, todavía podemos llegar hacia allá. Tenemos aquí algunas experiencias. La profesora que está al centro, la que está vistiendo la kushma, es Catherine Rojas, es nuestra exalumna, ahora es profesora de un colegio. Es excelente porque ella está creando materiales propios justamente para incluir a los niños, porque ¿qué sucede? En la educación se utiliza mucho material que no es propio de estas comunidades en cuanto a la forma de aprendizaje. Todos sabemos que hay estilos de aprendizaje. Entonces la inclusión va más allá de simplemente de repente lo tradicional, el folclórico que a veces, muchas veces se ha pensado, ¿no? Aquí estamos participando también, haciendo que las madres de estos niños se incluyan en las festividades, en los festivales de comida. Y realmente hemos descubierto valores enormes, ¿no?, de estos productos que no están en los mercados, pero que es parte del conocimiento y la cultura de estos pueblos que nos narran y nos dicen qué valores nutritivos tiene. Es increíble. Lo que pasa es que toda esta cultura es oral, ¿no? No es todavía una cultura escrita. Y como no es escrita y no vemos algo impreso, pareciera que no hubiera tanto conocimiento. Pero esto es maravilloso por parte de ellos. Se sienten ellos incluidos, felices. Ya de esa experiencia ellos quieren continuar, ¿no es cierto? Ver cómo podíamos hacer el próximo año. Y esto motiva a los estudiantes también, porque ahí están participando las madres de familia. Ahí están. Una chipa de gallina, ¿no?, que ellos le han puesto una causa de pituca. La pituca es una planta, una raíz parecida a la yuca, ¿no? Y tiene muchos usos en la culinaria de estos pueblos, ¿no? Excelente. Ahí vemos, en el 5 de septiembre tenemos a todas las jóvenes que están ahí, las chicas son estudiantes de la universidad, y está la becaria de Selva de Sueños, ¿no es cierto? Ahí la están viendo. Entonces, qué maravilla, qué orgullo de que estas niñas, estas jóvenes de pueblos originarios realmente están incluidas en una universidad que sí puede ahora poco a poco decir que es inclusiva, ¿no? La práctica lo está diciendo y los rostros de ellas están contentas, están tranquilas, felices, ¿no? La inclusión está dando sus frutos porque de aquí a un año ellas deben ser líderes. Ya lo son ahora, ¿no? Pero deberán seguir ellos por sus propias iniciativas, estudios, investigaciones. Realmente vamos a tener un grupo muy sólido, muy importante, no solamente para la universidad, sino para toda esta selva central y de repente para todo el Perú. Y ahí Selva del Sueño está contribuyendo. Bien, también, así como tenemos el caso de los estudiantes, aquí vemos diferentes pueblos, ¿no?, que participan en diferentes tipos de administración, diferentes tipos de cómo desarrollar su salud, etcétera. Hay congresos que se hacen cada año, donde casi ahí no hay mucha inclusión, hay exclusividad de los pueblos. Sin embargo, la universidad ya ha sido incluida. Ahora es al revés, por eso les decía, ¿no? Nosotros tenemos que ser aceptados por ellos, nos incluyen o no, felizmente nos están incluyendo. Bueno, esta es una sala donde tenemos jóvenes de diferentes comunidades, como les digo, diferentes pueblos, inclusive hay quechuas también que ya están participando, ¿no?
profesor de que está ahí adelante, también es del pueblo Ashaninka y está trabajando como parte del municipio de Satipo. Es el gerente de las comunidades nativas, de las comunidades indígenas. Entonces él también va a la universidad. Hacemos que fortalezcan los programas que se tienen en temas de interculturalidad, ¿no? Aquí también vemos personas que están observando la construcción que les mencionaba del bambú, ¿no? Toda esta parte es, digamos, se ha construido para un anfiteatro de la universidad. ¿Recuerdan? Ahí está el anfiteatro. Era más pequeño, pero últimamente se ha tratado de reforzar, de cambiar algunos materiales, ¿no? Y en realidad no dejar los valores que tienen las culturas amazónicas. Por eso les decía, ingeniería civil, siempre recomendando a los chicos, cuidado que estén pensando en traernos cemento, ladrillos a estos lugares cuando tenemos tantos materiales que pueden ser mejorados para el trabajo, ¿no? A nivel de universidad. Aquí estamos también en una reunión, ¿no? De los padres de familia que están pidiendo que se amplíe una nueva carrera, ¿no? Porque claro, la universidad todavía es pequeña, sin embargo, ellos ya están pensando que no solamente hay 4 carreras, sino deben haber más carreras. Y aquí estamos en Poyeni, en el mapa veíamos en Poyeni, ¿no? El 2019 estuvimos ahí y nos pedían la universidad en Poyeni, ¿no? Nos pedían que ahí estuviera, pero está como a ver, 5 horas de la Merced hasta Satir, no, hasta Puerto Bermúdez, de ahí se toma un bote y navegando 3 horas y media se llega al puerto de ese pueblo y se camina más o menos 1 hora, ¿no? Entonces no es tan sencillo llegar allá, pero hay que ver cómo se incluye a toda esta población, ¿no? Aquí trabajando el mismo Satipo y los que están presentes acá son el equipo de la universidad de trabajo de interculturalidad. Somos poquitos en realidad, somos 3 nada más en realidad, pero sin embargo hemos avanzado en este año que tenemos, año y medio, porque no tenemos mucho tiempo todavía en la universidad. El jefe que está ahí al lado derecho, no es jefe, en realidad es el presidente de 45 comunidades nativas ashánicas. ¿Sí? Y él está muy contento de que la universidad ahora esté atendiéndolos, los esté incluyendo de una manera bastante efectiva, ¿no? Acá estamos con otra cuenca, el de Polo Celeste, el que está para acá, es el otro presidente de la cuenca del río N, el otro era del río Tambo. Entonces son por ríos donde están las comunidades, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con ellos de manera que escuchamos sus necesidades y también sus saberes para hacer nuestros programas. De manera que la inclusión, y otra vez, no solamente es circunstancial, sino tratamos de que la universidad realmente cumpla ese papel de atención, ¿no? De que los futuros profesionales de esta parte de Perú, pues, realmente logren sus objetivos, ¿no? Aquí en otra reunión donde estamos pidiendo que todos estos programas que estamos promoviendo no queden solamente en acuerdos. Los mismos presidentes de las centrales ashánicas pidieron esta reunión. Ahí está presente el representante del gobierno regional de Junín, que es toda una zona bastante amplia. Está el director de educación del departamento de Junín, y otras autoridades. ¿Por cuál fue la reunión? Porque nosotros pedimos que los estudiantes tengan albergues o tengan residencias en los centros donde están estudiando. ¿Qué sucede? Si hay un centro, hay un albergue de repente en un punto, pero nosotros tenemos 3 lugares bastante distantes y los jóvenes tienen que alquilar una habitación, tienen que hacer todo lo posible por surgir por sí solos, pero eso no es justo, ¿no? Teniendo políticas nacionales y públicas en cuestión de educación, también deben incluirse los aportes que tiene el gobierno regional o en este caso el gobierno local también, ¿no? Entonces el trabajo es continuo
es el mismo. Luego también llevamos en las prácticas preprofesionales a los chicos a los, a las, a los centros poblados o comunidades donde ya están trabajando lo que se llama el proyecto educativo de emergencia que viene desde el Minedu, pero los jóvenes que estudian en la universidad deben ir a hacer sus prácticas también, o sea, salir, o sea, no irse al extremo, ¿no? Porque ¿qué sucede en las universidades? Lo hemos visto en muchos lugares. Cuando salen de sus pueblos, se van a la urbe, inclusive a otro país, y ya no regresan. Eso sucede muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros lo que tratamos es de que siempre estén en contacto con las comunidades, no solamente con la propia, sino con otras, para continuar con ese servicio de interacción y de trabajo para los pueblos que lo necesitan, ¿no? Como les decía, aquí estamos en la Central Ayánica de Río Tambo con el 33 o 23º tercer congreso el año pasado. Apenas teníamos 6 meses en la universidad y felizmente nos aceptaron y nos incluyeron en su congreso. Como universidad estamos participando de manera activa con los pueblos de la Selva Central, ¿no? Aquí estamos ahí en una alianza con Poyeni, programa de fortalecimiento para el ingreso a la universidad, una creación de un centro de investigación en Poyeni. Es decir, ya no solamente ellos deben venir a la universidad, sino nosotros nos seguimos acercando para poder estar más, digamos, concretamente, ¿no? Llevar la atención, hacer que ellos sientan que no están aislados, porque es importante que la sociedad en realidad interactúe. Como dije en mis primeras palabras, la interculturalidad no es mirar al otro de lejos, decir yo te respeto y no te toco y no te hago daño, ¿no? Sino estar en interacción continua. Nosotros vamos y ellos vienen también, están firmando ahí formalmente, ¿no? Un compromiso. Lamentablemente estamos en una época en que el papel es el que sirve, no tanto la palabra, ¿no? Entonces hay que firmar. Bueno, ahí tenemos otra reunión con otras universidades, son de la Universidad de Cusco, de Quillabamba, que nos visitaron también para poder hacer trabajos de interacción, ya no solamente a nivel de la región, sino de todo el Perú, porque en el Perú hay 4 universidades interculturales. Y nosotros podríamos decir con bastante orgullo y tranquilidad y felicidad que en este año y medio que estamos en la universidad hemos avanzado bastante, como ustedes están viendo, ¿no? Y las otras universidades ya nos están pidiendo que los incluyamos en los programas que estamos haciendo. Y nosotros felices porque realmente se requiere de que no solamente haya inclusión entre culturas, sino entre instituciones también, ¿no? Este es un ejemplo que justamente el día de hoy estamos terminando. Los jóvenes son de diferentes comunidades, están en su examen de lengua. Los profesores, perdón, los postulantes para educación intercultural bilingüe, porque dice bilingüe, deben ingresar con un dominio de la lengua originaria para ser realmente profesores de las escuelas bilingües de la zona. Porque en una política un poco errada también lo que se hacía antes era darle a un profesor que solo habla castellano, ¿no? Encargar a estos niños bilingües, pero los niños terminaban olvidando la lengua y la cultura y no más se podía recuperar esa lengua y cultura. Y sin embargo, la política dice que hay que darle un incentivo, entonces lamentablemente es así, ¿no? Yo por el incentivo voy y digo que soy ayánica, pero no la conozco. Entonces, el rol y la función y la obligación de la universidad justamente es esto. Desde el proceso de admisión, ¿no es cierto? Tomar en cuenta todos estos factores que van a garantizar que al egresar estos profesionales realmente sean bilingües y la educación sea de inclusión, porque si no cada vez está dejando de lado a muchos niños, a muchos jóvenes, y cuando van a presentarse a la universidad no pueden alcanzar los niveles de calidad, ¿no?, que se exige para un estudio universitario.
hay muchos problemas. Lo hemos pasado en estos días y hoy esperamos publicar quienes ingresan. Han dado su examen virtual los jóvenes desde la frontera con Ayacucho, con Cusco, ¿no? Realmente ha sido una experiencia increíble que estamos viviendo en esta época, pero lo estamos logrando, ¿verdad? Con un poco de dificultades, pero ahí estamos, ¿no? Como ven, son 2 mesas que están dando ahí su examen de idioma, ¿no? Y bueno, aquí hablamos pues de nuestro estatuto. Como decimos, todo es formal, estamos en una institución donde todos nos piden, ya, pero ¿cómo lo sustentas? No, bueno, pues está en el estatuto. Lo que se tiene que hacer es, la ley universitaria nos dice que para el grado de bachiller debe conocer una lengua, de preferencia dicen el inglés porque esto internacionalmente está estandarizado. Pero nosotros estamos poniendo ahí una lengua nativa, pero ahí, perdón, en la ley dice y una lengua nativa como una suma. Ya, nosotros eso hemos cambiado, ¿no? Y como ustedes ven, estamos tomando primero esos conocimientos para el ingreso. Inclusive para la investigación, y estamos poniendo que se debe incluir los conocimientos de los pueblos originarios, como ya lo mencioné en algunos casos que ejemplifiqué. En la ingeniería civil hay mucho que investigar y estudiar para que estos jóvenes profesionales se sientan parte de una sociedad que les da un espacio laboral y reconoce esa formación que deben tener al egresar de la universidad. Igual en la ingeniería ambiental, ¿no? ¿Quién más que ellos conocedores de la naturaleza? Entonces, imagínense, a veces han ido ingenieros ambientales a darles charlas a los comuneros de una comunidad nativa y ellos un poco que se sonríen. Nos van a enseñar a nosotros a cómo cuidar las plantas y a cómo querer a nuestros animales y se ríen realmente, ¿no? En fin, en el tema de la administración es bastante compleja. Ahí, como digo, más que ver la parte de inclusión de repente a nivel social, los que estamos fuera necesitamos también tener ese proceso de inclusión porque ahí se habla mucho de la gobernanza y de la territorialidad, ¿no? Porque ese es el otro tema. Estos pueblos sufren mucho de invasión de terrenos porque se cree que la selva está vacía, no hay nadie, entonces cada quien puede ir a hacer extracciones, ¿no? Cortas de talas de árboles, etcétera. Entonces todos ya sabemos por lo que estamos viviendo en esta época de pandemia, si a nosotros nos ha pasado. Estuve en Lima, bueno, ahora estoy en la selva central, estoy en la Merced, les cuento, he tenido que venir por el tema de internet para los chicos. Estoy aquí, pero estuve en Lima y cuando pasó un mes o mes y medio de la pandemia, ir a la Costa Verde, Anita, no sé si estuviste por ahí, era increíble. Se recuperó la naturaleza, el mar era transparente, la arena limpísima, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no queremos asumir ese tema que también hay un problema de inclusión de derechos de la naturaleza también, que eso sí lo conocen nuestros hermanos, ¿no? De la Amazonía, de las comunidades nativas, lo tienen muy claro de cómo debe ser ese trato. Por eso es que ellos conversan con la naturaleza. Ellos tratan a los seres, plantas o animales como seres vivos que son parte de la sociedad. Y es así en realidad, pero nosotros no lo vemos de esa manera. Entonces, está presente en su educación también las aptitudes que ellos desarrollan en la caza, en la siembra, en el criado, el criado de, sí, pues de muchas especies, en fin, pero también en la espiritualidad. Eso que es tan grande de la espiritualidad que es el trabajo común, el que todos nos unimos para construir la casa del que está al frente, que no es familia, pero que necesita una casa y todos un día nos ponemos de acuerdo y construimos la casa para él. Y en otro momento seguramente ellos van a ver qué necesitamos y todos se reúnen y nos van a apoyar. Alguien está enfermo, se pasan la voz entre todos y dicen, bueno, fulano de tal está enfermo, ¿quién va a ir a ver y qué es lo que van a hacer? Y comparten.
y se preocupan. Entonces, estas comunidades todavía mantienen esa espiritualidad, ¿no? De decir que hay un ente que los está uniendo, ¿no? Que, que nos dice que debemos cuidarnos entre todos, porque todos somos uno. Esa es la idea de las comunidades ancestrales, no solamente creo en el Perú, en muchas partes del mundo, ese concepto sigue vivo. Por eso es que inclusive en muchas lenguas no existe la palabra amigos, solamente existe la palabra hermano. El hermano es el hijo del papá y la mamá, pero también el hermano es el hijo del otro, del vecino. ¿Por qué? Porque nos une una misma necesidad, nos une un mismo objetivo, nos une un mismo pueblo grande, ¿no? Entonces, en estos temas de la universidad, a la universidad en realidad le falta muchísimo para seguir sistematizando los conocimientos y de manera que cuando hablemos de inclusión, no lo hagamos solamente por un número, porque así se hacía. Entonces, ¿cuántas vacantes vamos a dar a los estudiantes de las comunidades nativas? Alguien votaba por 5, otros votaban por 10. No es cuestión de número, ¿no es cierto? Es cuestión de cómo valorar todos esos conocimientos que deben incluirse en la academia a través de estos saberes ya escritos, sistematizados, pero hay muchísimo que todavía hay que recibir de estos pueblos tan interesantes y tan buenos. Es verdad que hay también prácticas, ¿no?, que ellos deben dejar, pero con una explicación, con un sustento, ¿no? Entonces la interculturalidad tiene todavía mucho espacio, mucho tiempo, ¿no?, que darnos de llamarnos la atención y decir, no, falta esto, falta lo otro, pero hazlo conscientemente, hazlo reflexivamente, ¿no? Y siente lo que estás haciendo, ese es el tema. Yo creo que la clave está en que uno debe sentir lo que hace, como yo he podido apreciar las exposiciones anteriores, he percibido eso, ¿no? Todos los grupos que están en esta tarea realmente dejan sentir eso. Yo las veo a todas las que están aquí presentes en este foro y de verdad que se transmite eso, ese sentir, ¿no? Bueno, creo que con esto yo estoy terminando, hablando de la admisión que quería justamente a un poco compartir con ustedes, está en el estatuto, y ahí me quedo, ¿por qué? Porque en realidad le estamos dando esa forma y esa obligación lo estamos tomando como un deber agradable, no como esos deberes de presión, ¿no?, sino como un deber natural, digamos, ¿no? Que la inclusión sea así, que fluya, que los jóvenes no estén siempre reclamando, porque como ha habido tanto tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado cuando llegamos aquí a la Selva Central hace 1 año y medio? Todo era no. Antes que uno diga algo, decían, no, pero eso no nos favorece, eso no nos incluye, tenemos derecho a esto y lo otro, pero ya, pero ¿en función a qué, no? Se creó una actitud de rechazo. Eso también hay que superar. Entonces hay varios temas que, como les mencionaba, motivan a seguir en esta tarea, ¿no? Nosotros estamos aquí, inclusive de paso, ¿no? Porque yo soy docente de San Marcos, en realidad. Sí. ¿Quién sabe si mañana sale una publicación en el diario oficial del Perú y dice, gracias, doctora, usted regresa a su universidad? Estaré regresando a la universidad. Pero el hecho es que uno tiene que dejar, ¿no es cierto?, a estos jóvenes, como hemos visto el caso de Angélica y otros jóvenes, que empiecen a reflexionar y a tomar una actitud que sea pues de amplitud, ¿no?, de criterios para que la vida del ser humano sea mucho más llevadera, porque de eso se trata finalmente, ¿no? De eso se trata, de buscar la armonía con la naturaleza, pero también de buscar la armonía entre los seres humanos. O sea, ¿cómo te incluyo yo en mi armonía? Pues no te puedo incluir en mi energía negativa, ¿no? Entonces, creo que resumiremos en esa frase y gracias por incluirme en este foro. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. A ti, Lili, en verdad, muchísimas gracias. Nos has
regalado un poquito. Te juro que hemos visto algunas fotos y creo que particularmente ya hemos echado en lágrimas. Muchas gracias por regalarnos, en verdad, tu vasto conocimiento sobre la selva.